Hey, ¿qué tal chicos y chicas? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal. Y el día de hoy les traigo 5 pro tips que le podrían estar ayudando a todos ustedes a ganar muchos puntos en las partidas clasificatorias. Y claro, si eres nuevo pues te recomiendo que mires el video completo para que vayas entendiendo más y puedas alcanzar el último rango lo más rápido posible. Y bueno, empezaremos primero que todo con lo básico, que serían que hay que tener una estrategia, un focus, un motivo en cada partida. Por ejemplo, cada vez que reinicia la temporada yo solamente me tardo 2 días y alcanzo el rango máximo, porque mi focus, mi concentración en esos 2 días es llegar al rango leyenda. Y lo siguiente sería crear una ruta del juego. Por ejemplo, mi ruta propia, yo con mis amigos siempre caemos en Sakuraville. Y bueno, ya después nos vamos para base de los misiles. Y ya dependiendo dónde cae la siguiente zona, nosotros nos dirigimos a esa zona lo más rápido posible. Y ojo que esto es muy importante, siempre hay que tener ojos a los costados y atrás de donde pasamos, ya que recordemos que nos puede caer una bala perdida y nos puede mandar para el lobby lo más rápido posible. Y bueno, eso es lo que menos queremos en las partidas clasificatorias. Y entrando al segundo pro tip, me gustaría advertirles de que este consejo sería el más importante de todo el video, ya que esto define si tú ganarás todas tus partidas o no. Y es ser agresivo, porque hay dos tipos de personas que son agresivos. Está la persona agresiva que se regala a nomás mirar un enemigo, y está la persona agresiva que se puede bajar una squad por sí mismo. Y bueno, en este caso les voy a estar enseñando a cómo ser agresivo correctamente. Y para empezar me gustaría decirles que no se tiene que comprometer en las partidas clasificatorias. Y cuando me digo comprometer me estoy refiriendo al momento de que tú miras un enemigo en larga distancia y le empiezas a disparar y tus balas no lo alcanzan. Y si está en squad, pues ese error pues puede comprometer los puntos tuyos y los puntos de tu compañero, que es algo pues que no es muy conveniente, porque se pueden enojar contigo y jamás volverán a jugar contigo. Es por eso que tienes que asegurarte dos cosas. La primera es si el enemigo está solo, y la segunda es que estés equipado correctamente. Y cuando me refiero correctamente es porque tienes que utilizar una arma de larga distancia y otra arma de corta distancia. Por ejemplo, en mi caso yo prefiero la SCAR para larga distancia y la P90 para cortas. Y bueno, últimamente está utilizando Hank con la escopeta AM150 y la P90 con una clase pues de larga distancia. Y gracias a Hank, porque ahorita vamos a entrar a un tema muy importante en las partidas, y es el meta. Así es, el meta de los personajes, ya que tenemos que utilizar a los personajes que están en el meta o están dentro del meta de la temporada actual. Por ejemplo, tenemos el caso de Nova, que hay muchos jugadores que prefieren a Nova, ya sea por sus habilidades activas y su habilidad pasiva también. Y así como Nova, hay muchos personajes más que se adaptan a tu estilo de juego. Por ejemplo, tenemos a Ran, que tiene una pared de hielo, y también tenemos a Han, que es el personaje que estoy utilizando yo ahorita, porque me da un 5% más de daño para todas las armas de corta distancia. Y chicos, para recordarles que muy pronto estaré subiendo el top de los personajes para que se puedan suscribir, darle me gusta a este video para estar más atento a mis próximos videos. Bueno, aunque era la campanita, pero bueno, tú también dale me gusta a este video. Pasaremos al consejo número 4 y bueno, estaremos hablando sobre el tema de la movilidad, ya que es un tema muy importante dentro del juego, ya que las personas se mueven muy bien al momento de atacar, pero al momento de la defensiva pues se mueven demasiado fatal. Es por eso que tienen que deslizarse, brincar, hacer malabares, moverse para los lados, para que no les logre impactar ninguna bala enemiga. Y para las personas que me preguntan, no, pero ¿qué pasaría si estamos en un lugar descubierto y nos empiezan a disparar? Y aquí les voy a tirar un consejo muy plus, ya que sería utilizar siempre las granadas, y más si son granadas de humo. En mi caso siempre son las únicas granadas que utilizo, porque solamente se pueden llevar 4 granadas y prefiero 1000 veces la granada de humo que a las demás. Por la única razón que las granadas de humo me sirven para acercarme al enemigo y también para alejarme de él. Bueno chicos, regresemos un poco más al tema de la movilidad, exactamente al punto de atacar a tu enemigo, ya que muchos jugadores cometen el mismo error, y es quedarse congelados al recibir todo el daño enemigo. Bueno, ahí le va mi primer consejo para esas personas que tienen ese pequeño problemita, y es siempre hacer disparos pausados. Por ejemplo, cuando viene un enemigo le empieza a disparar, paran un momento y se deslizan, cambian de posición y tiran su segunda ráfaga de fuego. Y como lo vieron, ustedes pueden evitarse demasiado daño enemigo, y también pueden hacerle creer al enemigo que ya está muerto solamente con ver tus movimientos. Y el consejo número 5, pues no hay nada mejor que jugar con amigos, porque cuando pierdes no faltaron las risas, y si ganas pues sobraron las risas. Y es este otro consejo, que cuando a tu compañero lo bajan, ya sea tu amigo o no sea tu amigo, siempre revivirlo. Yo he visto muchas personas que tienen hasta más de 30.000 de oro y sus compañeros están muertos y no los reviven. No entiendo ese tipo de personas, pero ustedes no lo hagan porque es demasiado fastidioso. Y bueno, dejando eso atrás, vamos a entrar a las tácticas de equipo, ya que es muy recomendable siempre tener 2 strikers de apoyo y 2 strikers de ataque. Para los jugadores agresivos siempre es más recomendable que utilicen a Nova o a Kraken, y para los jugadores de apoyo
pues pueden utilizar a MT y a Rank. Y recuerde esto, pedir siempre que te revivan, ya que muchas personas pues están en un PvP, lo terminan bajando y no se elimina, gente, no se elimina. A veces tú no lo puedes revivir porque pues estás ocupado enfrentándote contra los enemigos y es mil veces mejor que tu compañero se elimine para que tú lo puedas revivir. Y bueno chicos, espero que estos consejos les sean de mucha ayuda y los dejaré con un pequeño gameplay para que se puedan divertir. Y sin nada más que decirles, hasta la próxima y chao. Yo. Bueno. Necesito un minuto. Saca ese clip, güey, de todo eso. Sí, ahorita estoy grabando. Güey, épico. Sí, demasiado épico. Ah, la verdad, de No. atrás creo, atrás. A ver. Lo malo que ahorita no puedo hablar fuerte, ¿no? Como ya de noche, me arruina, loco. Uy, lo miré. Ahí está. Muerto. ¿Remato? Listo. Sí. Vámonos. No. Qué buena, loco, qué buena. Ay, Samu. Derecha. Marca. Derecha. A ver. Uy, men, aquí quedando uno. Va. Cuidado atrás. Sí, ya sé. Allá va. Vámonos. ¿Muerto? Mano, bueno, agarro el carro. Espérame, solamente recargo. Listo, vámonos. Dale. ¡A la madre, Samu! No me lleves. Vale, no. Aquí, loco, aquí. Arriba creo que está, güey, arriba de la piedra. Arriba de las piedras están. No. Está aquí. Nos vamos acá, men. Sería bueno vernos aquí. Man, revivieron. Están ahí al otro lado. Espérate, no. Ok. ¿O lo vas a meter? Sí, bueno. Están abajo, men, en el otro lado, ahí está. ¡Uy! Te mamaste, Samu. No, güey, no, güey, es que esta madre sí me la guió, güey, no mames. Vete, corre y me ríe. Mándala, güey, mándala rápido. Ya la mandé. Men, Güey, queda es aquí que tú, conmigo, güey, queda aquí si tú conmigo. hubieras visto cómo se me la... Man, yo no me podía bajar, loco. Güey, agarro mi arma. Man, bajé uno. ¿En serio te cae? Me baja, loco. Buena. Al suelo. No, Samu, atrás, Mata. atrás, Samu. ¿Qué otro? ¡No! Che, madre. Había otro, güey. Nunca tú creí que era el cero, güey. No mames, bueno, pues salió el clip, güey. O sea, era un clip. Tira Randy. Sí, madre, cae más. Dale.